Venimos siguiendo la militancia de distintas organizaciones que promueven un cambio en las licencias de paternidad/maternidad para hacer más justo ese primer momento de la vida, tanto para padres, madres, sadres, como para niños, niñas, niñes en sus primeros días, en su primer mes, en sus primeros meses de vida, para que se pueda compartir esa posibilidad de crianza, de compartir momentos, pero también para que se distribuya el trabajo de cuidado, la tarea de cuidado, que es una tarea no remunerada y que recae generalmente en el formato patriarcal de la sociedad en la mujer, y tiene un montón de también consecuencias laborales. Ayer estuvimos hablando con la gente de Paternar, una de las organizaciones, previo al inicio de los debates en las comisiones. Ayer finalmente comenzó el debate en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, en un plenario conjunto. Tenemos a Mónica Macha, la diputada que es presidenta justamente de la Comisión de Mujeres y Diversidad, para enterar a quienes nos escuchan de cómo arrancó todo y qué posibilidades hay de llegar finalmente a una ley en este sentido. Mónica, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. Gracias por atendernos. Hola Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. ¿Cómo estuvo ayer la sesión? Había muchísimos proyectos, ¿no?, presentados. Sí, cerca de 48, donde también está el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, bueno, y una cantidad, como te decía, de proyectos de otros diputados y diputadas de todos los bloques. Es interesante también tener en cuenta que nosotros tomamos los proyectos que tienen estado parlamentario, pero lo cierto es que a lo largo de todos estos años, ayer Hugo Yasky planteaba que tal vez el primero que presentó la CTA es del año 2005. O sea que es un tema que está presente hace mucho tiempo. Creo que en este momento hay también un consenso social, cultural, político para tratarlo, y nosotras, junto con Vanessa Sile y Marisa Uceda, que es la presidenta también de Previsión Social, lo que fuimos haciendo en este tiempo es primero una discusión muy fuerte hacia adentro del bloque, porque para nosotras es importante avanzar con esta discusión y llegar a un proyecto que tiene que tener también muy claro el financiamiento, ¿no? Tanto en relación a licencias como a otros dispositivos de cuidado, y para poder abarcar todo y trabajarlo profundamente, tomamos la decisión de comenzar ahora con licencias. Hicimos algunos foros también durante marzo y abril con distintas organizaciones para que esas miradas y esas perspectivas sean parte del insumo a la hora de ir diseñando el proyecto. Y bueno, y además un consenso con la oposición también, que esto es fundamental para poder avanzar en su tratamiento. Claro. Así que ayer empezamos con esto que vos describías muy bien, el plenario de comisiones, donde hablaron la gran mayoría de autores y autoras de proyectos. Ahora viene una instancia de trabajo en asesores y bueno, y avanzar con el proceso legislativo. Y por otra parte, seguramente la semana que viene vamos a llamar a asesores para tratar los otros proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, cuidadoras domiciliarias, en general también en un porcentaje altísimo recae sobre mujeres, y además son las compañeras que trabajan de manera informal, de manera precarizada. Entonces, así abarcamos, también los dos mundos, porque con licencias estamos hablando de las personas que están dentro de la formalidad, ¿no?, de las que tienen trabajo formal, y entonces el sistema de licencias ahí se pone en juego. Pero también queremos avanzar con aquellas instancias de cuidado que hoy son sostenidas por mujeres y de manera informal, con lo cual con un nivel de precariedad laboral muy importante. Sí, de hecho, sin salario, claro. Casi sin salario. Entonces, bueno, ese es un poco el proceso que nos dimos. Totalmente. Mónica, es importante lo que decís de el consenso con la oposición, no solo para conseguir un dictamen para un proyecto sintetizado tal vez, sintetizado con miradas y aportes de todas las fuerzas o todos los espacios, para después votarlo en el Congreso, pero para que después también pueda ser una política pública a largo plazo y que no dependa de la voluntad o la mirada de determinado gobierno transitorio que pueda llegar en cualquier momento de la historia argentina al poder, ¿no? Que muchas veces nos pasa eso con las leyes, que son derechos ganados que después se ponen en discusión cuando cambia la onda política. Sí, totalmente. Nuestra intención es darle, claro, una estabilidad, que esté muy claro de dónde va a salir el presupuesto, porque si eso no está bien especificado, después es muy difícil de financiar.
Entonces, bueno, especificar eso bien, que es parte de la tarea que implica el armado de los proyectos. Y por otra parte, bueno, obviamente cuando los procesos o las políticas públicas o los nuevos derechos están consolidados en leyes, tienen más estabilidad. También es cierto que, digo, Juntos por el Cambio demostró que puede avanzar y avasallar esa situación sin mucho resquemor, pero bueno, hoy están en relación a este tema acompañando, así que eso es una buena noticia. Bien, el proyecto... Básicamente para que salgan los proyectos, ¿no? O sea, porque después lo que va a pasar no lo sabemos, pero sí en esta instancia para que pueda tener, realmente, para que podamos avanzar en los dictámenes de las comisiones y entonces que estos proyectos lleguen al recinto y los podamos votar. Totalmente. Estamos con la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. El proyecto del Poder Ejecutivo crea el Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género, el SINCA. ¿Qué más nos puedes decir de cómo funcionaría este sistema? ¿Qué beneficios trae a los padres, a las madres? ¿Qué es lo que tiene que traer el proyecto o ese sistema integral? Tiene, por un lado, las licencias, que no son solamente por nacimiento, por adopción, sino que también hay licencias por violencia por motivos de género, licencias para aquellas personas que se realizan una IVE. Bueno, se habló mucho también de lo que significa la licencia frente a una muerte perinatal. Bueno, la verdad es que profundizamos mucho en esto, en cómo esta legislación puede acompañar los procesos vitales de las personas, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, eso me parece que es bien interesante porque es como ir a la profundidad de la organización social que tenemos hoy, que es recontra injusta y desigual, y buscar herramientas que permitan generar mayores situaciones de igualdad. La otra es que entonces, con lo que te decía, con el otro anexo vinculado a dispositivos de cuidados y demás, podamos avanzar en una instancia donde las compañeras que llevan adelante esas tareas de cuidado de manera informal fuera de su casa, en lo comunitario o las cuidadoras domiciliarias terapéuticas, también tengan un reconocimiento a su trabajo y que eso significa un financiamiento. Y hay que ver entonces cuál es el formato para que ese financiamiento sea posible. ¿Y esto qué tiene que generar? Bueno, tendría que generar que las personas, las familias que tienen miembros de su familia que o son adultos mayores que no son autoválidos o que tienen un familiar con una discapacidad y necesita de cuidados, bueno, que todo lo que nosotros estamos haciendo tiene que cambiar la realidad de esas familias y poder contar con este acompañamiento por parte del Estado para poder organizarse cotidianamente. Y además, esto también generaría para las compañeras que hoy están en una situación sumamente informal, generar situaciones de mayor formalidad, y entonces son puestos de trabajo. También eso, digo, hoy existen, no es que no estamos creando un trabajo nuevo, el trabajo existe, lo que no existe es el reconocimiento simbólico y económico, pero si eso logramos modificarlo, también estamos hablando de la creación de puestos de trabajo con mayor formalidad. Totalmente, muy virtuoso. Te pregunto, Mónica, y agradeciéndote este tiempo, por último, sobre los recursos, sobre la financiación de lo que sería el acceso a estos derechos, porque, bueno, en esto de los consensos, no sé, hay un sector de la política que toda inversión social la ve como déficit fiscal, y el déficit fiscal hay que recortarlo, dice el cartel luminoso del Fondo Monetario Internacional, y después tenés a los empresarios, ¿no? El sector privado que, también, supongo yo, va a poner resistencias si los recursos salen del sector empresario para sostener, no sé, más meses de licencia de un padre y de una madre. ¿Cómo se cuaja eso? ¿Cómo se sintetiza? No, en verdad las licencias se trasladan o se financian como asignaciones familiares. Entonces todo eso lo paga el ANSES. No es que los empresarios van a pagar las licencias las paga el Estado. Lo que va a pasar con los espacios de trabajo es que van a tener que reemplazar a esa persona que está cubriendo que está de algún modo ejerciendo el derecho de tener esa licencia, van a tener que tal vez contratar un reemplazo, que será un reemplazo como una suplencia docente, digamos. Bueno, tantos días
y buscar un reemplazo con esas condiciones de trabajo. Pero la licencia no la pagan los empresarios, así que no tendrían mucho para quejarse, digamos, en ese punto. Bien, bien. Bueno, veremos, esperemos que haya posibilidades de que esta ley salga. Mónica, ¿sabés que nos decía un papá de una de las organizaciones que curiosamente, siendo Argentina el país de Latinoamérica más avanzado en legislaciones que tienen que ver con igualdad de géneros, en esto estamos atrás de países mucho más patriarcales y mucho más machistas desde su estructura estatal, que ya tienen licencias progresistas similares a la que se está buscando, ¿no? Como que en esta estamos atrás. Sí, igual, mira, te digo, hay lugares de la Argentina donde esas licencias ya existen, o sea, hay universidades que lo tienen, hay municipios, Morón tiene licencia, las mujeres municipales tienen 7 meses de licencia por maternar y los varones tienen 1 mes, que uno dice, bueno, es poco, es mucho, qué sé yo, es discutible, pero no son los 2 días que se establecen en general. Hay provincias donde ayer hablaba una compañera de Tierra del Fuego, donde también tienen otras licencias, o sea, es cierto que predomina esa desigualdad en relación al poder tener una herramienta para verdaderamente plantearnos la corresponsabilidad, ¿no? Pero también hay lugares que con legislaciones u ordenanzas han avanzado mucho, y en verdad, si lo pensamos en términos generales, en comparación con otros países, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, habría que ver también cuál es el nivel de formalidad de esos otros países en relación a cuál es el núcleo de trabajadores formales, cuál es el alcance. Claro. Porque tal vez vos tenés países donde lo tienen, pero el acceso al trabajo formal es mucho más acotado, entonces el universo es más chico. Digo, no lo sé, o sea, hay que ver, yo escucho eso, y además hay que ver cómo funciona. Porque, por ejemplo, Uruguay, mientras estuvo gobernando el Frente Amplio, tuvo una muy buena legislación sobre todos los cuidados y licencias y demás. Y en cuanto el Frente Amplio perdió, esa política se fue desvaneciendo. Entonces, no sé qué, o sea, hay que ver qué otros lugares, vos decís, tienen esta legislación. Igual es toda una cuestión así de legislación comparativa y de pensarnos también en la región. Pero yo creo que bueno, que nosotros estamos dando este paso súper importante, y creo que también es parte de un cambio cultural, ¿no? O sea, que cada vez haya más varones que quieran y que peleen por el derecho de esa licencia, también es un muy buen augurio, porque bueno, en otros momentos tal vez tampoco se veía así, ¿no? O sea, yo creo que todas estas instancias y todo este trabajo que estamos haciendo socialmente, no solamente en el Congreso, sino socialmente, y para mí un rol fundamental lo tienen los feminismos y transfeminismos en poner esta agenda, bueno, es que podamos discutir entonces cómo queremos criar, cómo necesitamos criar para que las niñeces, porque también estamos pensando en los derechos de las niñeces, o sea, ¿qué es esto? Es como vienen a este mundo ¿a qué? A que se viva como una carga, a que se viva como que es una responsabilidad y a un peloteo, o vamos a poder realmente hacernos cargo también emocionalmente de las crianzas, del mismo modo que también hoy hablamos de las licencias por paternidad, pero también es importante que los varones, por ejemplo, se involucren en lo que es el cuidado de las personas adultas mayores, de sus padres. Muchas veces en las familias, en parejas heterosexuales, termina también haciéndose cargo la mujer de la asistencia y el cuidado de sus suegros. Y entonces digo, me parece que esto es toda una discusión recontra importante, necesaria, para poder crear otros vínculos, para poder tener otras responsabilidades y ubicar esto que sí dice el proyecto de Cuidar en Igualdad, establecer como derecho el derecho a cuidar y ser cuidado. Y me parece que esto en términos también sociales y culturales es un paso enorme. Totalmente. Recontrahumana la iniciativa, por eso queremos empujar y conocer más. Mónica Macha, diputada del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Ayer empezaron los debates en el plenario de comisiones. Bueno, esperamos el avance. Te agradecemos mucho este rato. A ustedes yo les agradezco. Que tengan buen día. Hasta luego. Allí pasó la diputada. De nuevo encuentro en el Frente de Todos. Bueno, la ley avanza, el proyecto de ley avanza. Ayer empezaron las comisiones. Habíamos tomado esta semana la voz de las organizaciones que impulsan. Ahora tomamos la experiencia legislativa de lo que está pasando dentro del Congreso de la Nación con esta ley de licencias parentales, con este proyecto
que busca hacer más justo ese primer momento de la vida. Se crea el Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género, según el proyecto oficial. Veremos los consensos y el avance en el Congreso.